En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos? Pues buenos días, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex, como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención y principalmente a don Mario Croswell y OCRA, que nos permite llegar a través de las redes sociales con este subprograma. Ya 20 años al aire ininterrumpidos y aprovechando esta modernidad, pues a través de Zoom y transmitiendo YouTube y vía Easy los viernes por la noche. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a José Luis Uriossi, que me acompaña de nuevo aquí en cabina virtual. Bienvenido. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, don Pedro Luis Benítez Vélez, maestro de nuestra Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, abogado prominente, amparista distinguido, a quien hemos estado teniendo la fortuna de contar con su presencia día a día en una clase que nos da de amparo para desoxidarnos un poquito los abogados en ese tema. Su incursión en esta vía del amparo con el maestro Burgoa, padre del amparo denominado en México, pues ha sido muy importante y trascendente, ya que a través de su carrera pues ha sido partícipe en varios juicios y procedimientos importantes en los que ha participado a través de esta vía del amparo. Ha sido procurador de justicia en el estado de Morelos, consejero jurídico, hasta parece que estoy hablando de José Luis, también homólogo en esos dos cargos, ha sido también procurador y consejero jurídico. Pero hoy vamos a hablar de un tema importante también en el que ha incursionado don Pedro, que es en la vía del deporte. Él participó en la CONADE varios años, fue presidente de algo denominado MEXNADO, me corrige si estoy en error, a nivel internacional, que es una comisión de lucha e investigación en contra de las drogas en el deporte y que depende de un organismo internacional de las Naciones Unidas y que se aplica en las Olimpiadas. Y en este tenor, Pedro, comentábamos a través de estos procedimientos que has llevado importantes, uno no menos que lo es en este caso, el combate a las drogas en los deportes. Esas pruebas que se les hacen a todos los deportistas que participan en estas contiendas y que de otra manera pues los conllevan a tener procedimientos ante instancias que en algún momento han sido hasta peligrosas y riesgosas. Nos comentabas tú en relación a este tema de un compañero ruso, de un nadador ruso. Y me gustaría que nos dieras un panorama general, cómo fue tu participación en general en la CONADE, cómo de alguna otra manera te desarrollaste en ese tema que es pues, un tanto cuanto sui generis como abogados, pero bueno, incursionar también en ese tema importante de las drogas. Y agradecería a José Luis su intervención también en estos temas. Y agradezco principalmente a todos los compañeros que hoy traes porra, Pedro, trajiste a los compañeros del curso de amparo, que hoy están, aunque sea en cámaras en off, pero aquí están presentes. Y no importa si están en cámara visual, compañeros, pueden ustedes asistir al programa, les podemos ver, saludarlos, nada más sin participar. Pero gracias, Pedro, gracias, José Luis. Y adelante, Pedro, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Agradezco a don Carlos de la Rosa y al presidente de la barra, José Luis Uriostegui Salgado, esta invitación. Les daré algún antecedente rápido, antecedente histórico, por qué surge la Comisión Mundial de la Lucha contra las Drogas. Su nombre oficial es WADA y el nombre que reciben las organizaciones o comités de los países miembros lleva la abreviatura de NADO. México es MEXNADO, Argentina es Argentina NADO, Estados Unidos es USA NADO, Francia es French NADO. Así cada país tiene su nombre y luego con un guión NADO, que es en inglés lo mismo, son los comités de la lucha contra las drogas en el deporte. Esta institución surge el 10 de noviembre de 1999, producto de un escándalo de un equipo de ciclismo. Ustedes lo recordarán, el equipo Festina. El equipo Festina comienza a tener mucho éxito en las competencias
pero algunos de los miembros ciclistas de ese equipo famosos eh, mueren en las carreras, se caen de la bicicleta y como pajaritos simplemente dejan de existir. Entonces, son los médicos y los químicos forenses de las competencias en Francia y en España que comienzan a examinar, recogen muestras para los patólogos y para los químicos y se dan cuenta que eh, tienen drogas o sustancias que aceleran sus metabolismos. Y también se dan cuenta que eso provoca que sufran paros respiratorios y paros cardíacos irreversibles. Esto produce un escándalo mundial y el Comité Olímpico Internacional, el COI, decide poner la muestra y que a partir de 1999 sean revisados todos los deportistas que asisten a las Olimpiadas y también aquellos grupos de deportistas que aceptan recibir esta clase de exámenes. Entonces, aunque no estén en las Olimpiadas, por ejemplo, la Federación Mexicana de Surfing es analizada por Mexnado y no está en las Olimpiadas. Los equipos de fútbol americano de México, la mayoría de ellos de las universidades, también son examinados y no asisten a las Olimpiadas. Hay muchos la charrería en México ha sido examinada en sus congresos y competencias nacionales porque ellos han pedido participar en el famoso deporte limpio. Las oficinas centrales de Mexnado están en Montreal, Canadá, y fue formado esta organización en Lausana, Suiza. Pertenece, para darle estructura, la ingresaron a la UNESCO. La UNESCO tiene su sede en París y a ella se asisten a las reuniones. Desde luego, yo como presidente de Mexnado asistía a las reuniones de París. Esta es más o menos la manera en que se comporta una comisión de lucha contra las drogas en el deporte. La lista de sustancias prohibidas o no autorizadas rebasa el número de 2000 y la lista se puede leer fácilmente. Ustedes entran a internet y ponen WADA, lista de sustancias prohibidas, y el 1 de enero de cada año se registra la lista de esas sustancias que están prohibidas. Son más de 2000. Con tantas sustancias no crea un problema, porque recuerdo también aquí en México una pesista, compañera mexicana que contiende y que es descalificada, una corredora igual en un maratón, pero resulta que porque habían comido tacos, o sea, suena simpático, pero el tema es ese, ¿no? O sea, son tantas las sustancias que hasta por comer tacos se pueden descalificar, ¿no? El clenbuterol está prohibido. Okay. En México está prohibido usarlo en el ganado. Sin embargo, algunos ganaderos no muy cuidadosos, para una engorda rápida y para masificar el peso de sus animales, les estaban dando clenbuterol. Afortunadamente es una práctica que los mismos ganaderos se han ido separando de ella y ya, por ejemplo, los rastros TIP, llega el ganado vivo y antes de sacrificarlo pasa por una muestra de dopaje para ver si tiene o no clenbuterol. Si tiene clenbuterol, simplemente lo rechazan y no recibe el beneficio cárnico, no es beneficiado. Este tipo en el pollo no hay, si le dan clenbuterol a los pollos se mueren. Es en la carne de res. Y la mayoría de los deportistas que aparecían con rasgos de clenbuterol, entre ellos futbolistas y
los que has mencionado, Sí. México mandó un estudio científico que hizo COFEPRIS, en el que se acreditó que el clenbuterol no lo consumían ellos directamente, sino que era adquirido a través de la carne de res. Específicamente, todos esos deportistas, cuando fueron entrevistados por Mexnado, lo que reconocieron es que habían comido tacos. La mayoría de ellos, por cierto, tacos al pastor. Entonces, por eso salían positivos. La, la WADA en Montreal, Canadá, emitió un acuerdo específico para México y otros países de Sudamérica que también tenían el problema del clenbuterol, Panamá entre ellos, en las que se determinó tener tolerancia a determinada cantidad de clenbuterol. O sea, no eran o no eran motivo de sanción. Al principio sí, pero después cuando se acreditó que era un accidente producido por la comida mexicana mediante los tacos, decidieron quitarle a México esas sanciones y ser tolerantes en el uso del clenbuterol hasta determinada medida. La gran concentración de clenbuterol no está en la carne, sino en el hígado. Así es que, eso sí, emitimos un acuerdo y se los hicimos circular a todas las federaciones deportivas mexicanas para que evitaran el consumo de hígado. De carne sí. Entonces, porque con el hígado sí las muestras se iban muy alto. Lo curioso es que aparecían altos en clenbuterol, pero no tenía el efecto que se buscaba de crecimiento, sobre todo en pesistas y en algunos deportes donde se requiere masa muscular. Entonces, lo comían, pero ya estaba desnaturalizado porque había pasado por el proceso anabólico de la vaca o de la res. Entonces sí tenían la sustancia, pero la tenían desnaturalizada. José Luis. Parece importante hacer un apunte, Pedro Luis. Los deportistas que practican mucho, que entrenan mucho para alcanzar mejores rangos de desempeño, pero algunos no conforme con eso, quieren ayudarse utilizando sustancias como estas 2000 a que te estaba refiriendo, que les podrían dar una ventaja indebida. Y hemos visto a través de muchos años que deportistas que han sido ganadores de competencias les han quitado la medalla de oro, de plata o de bronce porque resultaron positivos en el examen antidoping. Esto pues, genera también una decepción a quienes admiran a estos deportistas. Primero porque les quitaron el premio y segundo porque consideran que fueron tramposos para lograr el resultado. ¿Hay alguna manera de hacer que estos exámenes queden sin efecto? ¿Qué recursos pueden tener los deportistas que consideran haber tenido una preparación honesta y que por alguna razón ajena a su voluntad se dio este resultado? Sí, es muy interesante tu pregunta. Es cierto. Existe una reglamentación, es el Código Mundial Antidopaje. Ese código establece un procedimiento administrativo que tiene un recurso que se interpone. El recurso lo conoce esta institución denominada Mexnado, que yo presidí en su tiempo, y tiene un panel de consulta. Ese panel está formado por distinguidos abogados mexicanos. Entre ellos hay dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, casi nadie lo sabe, que ingresaron al panel de consulta el 7 de junio del año 2018, que son el doctor Oscar Jiménez Apáez y el doctor Benítez Núñez, ambos
del claustro de maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos. Ese panel disciplinario conoce los casos, hay un pequeño juicio donde hay pruebas y contrapruebas y se determina o se resuelve si es sancionable a partir de los análisis que les hacen los distintos laboratorios en el mundo. No siempre los análisis se hacen en el país de la competencia. Por ejemplo, nosotros recibíamos en el laboratorio en, en, en cajas cerradas, inviolables, las muestras de orina que podrían provenir de competencias de Argentina o de Alemania. De hecho, mucho tiempo estuvimos recibiendo los frascos de muestras de orina de la Fórmula 1. Aquí se tomaban las muestras y se analizaban. El MEXNADO, el Comité Nacional contra las Drogas, y el laboratorio no sabe el nombre del deportista porque nosotros recibimos las muestras con un número y trabajamos contra ese número. Entonces, queda, le llaman programa de doble ciego. Quiere decir que hay dos pruebas, una que tenemos nosotros y otra prueba que queda en poder del laboratorio que extrajo la muestra. Hay dos pruebas y esas pruebas se mantienen en un congelador especial durante 10 años. Durante 10 años, ¿por qué? Porque si una sustancia que no se conocía o no se sabía detectar, después ya se aprende a detectar, hay una cortina abierta de 10 años para encontrar a un deportista que hacía trampa de alguna manera, pero que los procedimientos químicos no habían logrado una fórmula para lograr detectarla. Por eso se conservan durante 10 años, o al revés, porque detectaba equivocadamente determinada fórmula a través de sus reactivos y ahora sometida a las nuevos protocolos químicos, resulta que no tenían esas condiciones. Los exámenes dan resultados analíticos adversos, que es cuando se tienen muestras con sustancias no permitidas. Aquí tenemos que observar una cosa. La sustancia no permitida tiene una tolerancia. Por ejemplo, si yo voy a correr 100 metros planos y me tomo una aspirina, voy a aparecer con una sustancia prohibida, pero no voy a llegar en el porcentaje en la curva más alta a donde yo puedo ser sancionado. Si tomo 2 aspirinas tampoco, pero si tomo 2 aspirinas y lo mezclo con una dosis de clenbuterol, me voy a ir en la tabla voy a hacer un pico tremendo, como el del COVID. Y la muestra se toma al inicio de la competencia, se toma una, y al final de la competencia otra. Se pueden tomar aleatoriamente, por ejemplo, en un maratón de 20,000 personas, se toma aleatoriamente a 10 de ellas. O por instrucciones de WADA se toma a los que ya están reconocidos como campeones. Por ejemplo, aquí los kenianos se les toman las muestras, han salido con resultados analíticos adversos y desde luego se mandan las pruebas, se manda la prueba analizada y se manda una segunda muestra de orina al laboratorio que indica WADA desde Canadá. Hubo un caso muy sonado, Pedro, que nos comentabas en relación a un compañero, lo decía yo al inicio del programa, de un compañero ruso que se vio involucrado en un escándalo precisamente de dopaje y que inclusive esto llegó a ser hasta un escándalo mundial y hay un programa por ahí en Netflix
de este asunto que se llama Ícaro. Nos mencionaba, si nos quieres platicar un poquito de esto, me hace muy interesante, pues ya que entramos al tema de los análisis y demás. Sí, con gusto. Hubo el presidente de Rusia Nado, que tenía exactamente el mismo cargo que yo ostentaba, pero él en Rusia Nado comienza a detectar algunas alteraciones que él descubre en las muestras de los deportistas rusos. Él lo analiza junto con el director y el subdirector del laboratorio y comienzan a darse cuenta que las muestras salen al revés, o sea, los deportistas acreditan tener pureza en su orina. Eso es imposible. Es como sacar 0 o sacar 10. Los dos son sospechosos al final de cuentas. Entonces, comienzan a hacer un estudio ellos y comienzan a descubrir que, que aparentemente se cambian las muestras de orina. Al principio dijeron, se usan unos frascos de vidrio especiales que se fabrican en Suiza. Esos frascos se denominan Berikit. Son frascos especializados con tapas que tienen seguros de vidrio. Si una vez que lo cierras, es imposible abrirlo. Como ampolletitas, Entonces, ¿no? son frascos como los de Gerber. Ok. Entonces, porque se guardan muestras de orina y se guarda bastante muestra. Y llevan sus etiquetas, pero la tapa es inviolable. Entonces dijeron que el Berikit había sido violado y que el problema era que la empresa suiza que hacía los frascos era la responsable. Entonces se hicieron periciales en mecánica de cerradura o de cerrojos del frasco con especialistas en vidrio y con especialistas en ingeniería industrial y se descubrió que era imposible abrir el frasco. Siguió la investigación allá mismo en Rusia y comenzaron a ver que los lotes de frascos están numerados, pero si tú tomas un frasco de un Berikit nuevo y le buscas un número, no lo encuentras, porque lo tiene en la parte interna de la ceja de aluminio de la tapa. Entonces no se ve. Hay que romper la ceja para poder ver el número seriado que tiene adentro. Okay. Entonces, eso en ese momento no lo sabíamos ni nosotros, ni los americanos, ni los rusos. Pero eso se hizo para que si cambiabas el frasco, rompías la numeración. Entonces, ¿cómo te estuviste trabajando con los frascos 7220 a 7414 y ahora resulta que las muestras aparecen con frascos 8000 y 8500? Entonces, si trabajaste con frascos de la serie 7000, así fue cuando comenzaron a descubrir que podía haber algunas equivocaciones. El asunto se llevó a la UNESCO. Fue tan grave el problema que hubo un momento en el que la Organización Internacional de las Olimpiadas decidió expulsar a Rusia definitivamente de las Olimpiadas y el escándalo comenzó a hacerse mayor. Así es que WADA determinó que no era un asunto que tenía que resolverse por el organismo internacional de las Olimpiadas, ni por el Comité Olímpico Ruso, ni por otro comité olímpico, sino que tenía que hacerlo el superior de WADA, que es la UNESCO. La UNESCO sesiona cada 2 años en París y tiene otras reuniones menores para casos específicos, como cuando se estudió el alcohol, que ya no está en la lista de sustancias prohibidas, porque el alcohol trabaja contra el propio deportista. Si toma alcohol, se alenta.
es un alentador, no es un activador. Tenemos 3 minutitos, Pedro. 3 Ok. minutitos, por favor. Bien, Luis. entonces, en esos 3 minutos les resumo. Fuimos a la sesión en París de la UNESCO. Presentaron el dictamen declarando la expulsión de Rusia de los Juegos Olímpicos. Y Noruega pide el uso de la palabra y dice, no podemos aceptar el dictamen porque nos lo están entregando en la sesión. Sacamos el Código Mundial contra el dopaje y allí establece que son 3 días antes que nos deben entregar en la muestra. Entonces, el documento, Noruega lo observa, hay un gran bullicio, pido el uso de la palabra y entonces les digo, como es un plazo convencional, que nos diga Rusia si lo acepta o no lo acepta. Y Rusia hábilmente dice que renuncia al periodo de 3 días y que acepta ser examinado. Entonces habla el representante de los Estados Unidos y dijo, ante la manifestación de buena voluntad de Rusia, este asunto debe sacarse de la orden del día. Votamos todos que se saca y se sale de la orden del día. Se va a decidir hasta el año que entra. Para el año que entra el asunto está prescrito. Así es como sucedió, para que vean la importancia del estricto derecho en el Código Mundial Antidopaje. Duralex, José Luis, nos despedimos. Pues muy interesante esto. Es poco conocido el tema de las sanciones en el deporte y los tribunales que también enjuician a los deportistas y a los países que tienen comités olímpicos. Muchas gracias, Pedro Luis. Esperamos en breve poder seguir abonando al tema. Finalmente les diré, 2, el director y el subdirector fallecieron de paro cardíaco, los rusos, no sabemos por qué, y el que tiene mi cargo está protegido en Estados Unidos como testigo. ¿Qué tal? Y es deporte. Pues gracias, Pedro, gracias, José Luis, gracias a Ocra, Mario Croswell, pero principalmente ustedes, gentil público que nos siguen a través de estas redes y a que nos seguirán el viernes en Easy. Pasen un buen día, pasen un excelente fin de semana el viernes. Hasta el próximo en la serie. Gracias. Seguimos en contacto. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de Ocra, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.